Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos a nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Siempre con temas relacionados con la naturaleza, con la morfología de nuestro planeta, este hermoso, maravilloso hogar de todos. Y aquí hay mucha biodiversidad en este planeta. En nuestro vecindario planetario observamos que faltan algunos elementos que existen aquí en nuestro planeta Tierra, donde está la vida. Por eso hoy vamos a reflexionar con el profesor Aldo Rincón. Él es geólogo y con él vamos a explorar un poquitico no solamente los temas de la geología, sino también de la naturaleza viva que hay en este maravilloso planeta. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué privilegio que hoy nos acompañe el geólogo Aldo Fernando Rincón, pero será Juliet Mora quien tenga el privilegio de presentarlo. Es un gran gusto para nosotros hoy tenerlo en el programa Nuestro Oxígeno. Muchísimas gracias, Marian. Un cordial saludo para usted, para Carlos Alberto y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Hoy contamos con un invitado muy especial. Él es el profesor Aldo Rincón. Hace parte del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte, Barranquilla, y es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá desde el 2005. Como profesor está a cargo de descubrir y organizar los organismos que habitaron el Caribe y se encarga también de la colección de vertebrados fósiles del Museo Mapuca, además de reportar anualmente todos los fósiles que se encuentran ante el Servicio Geológico Colombiano. Así que a nuestro invitado le damos un cordial saludo. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí y compartir lo que hemos estado revelando de la historia del neotrópico. Más adelante discutiremos eso. Muchísimas gracias nuevamente. Pues muchas gracias a usted por aceptar la invitación a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hablemos un poquitico de usted, cómo se conecta con estos temas de la geología y su amor también por la naturaleza. Bueno, mi historia es un poco interesante. Yo me gradué, justo después de haberme graduado conseguí trabajo en el Instituto Colombiano del Petróleo. Empecé a trabajar digamos, en geología económica buscando petróleo. Después de eso empecé a trabajar como en minería. Eventualmente, pues en esa época yo era un geólogo junior. A los 2 años me ascendieron, digamos así, empecé a hacer lo que conocemos nosotros como geólogo senior. Y pues en ese momento pues me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque la gente que me acompañaba a campo me hice amigo de ellos y empezó como esta historia de tratar de entender qué es lo que está debajo de su territorio. En esa época estoy hablando hace 20 años, digámoslo así. Pues nosotros, o yo, no sabía mucho de eso, pero lo importante es que digamos, hay muchas cosas que nosotros los colombianos desconocemos y que están en nuestro territorio. Y de ahí en adelante pues digamos así, empecé a tratar de aprender y trato de transmitir lo que he aprendido simplemente trabajando con fósiles. En pocas palabras, después de eso tuve la oportunidad de irme para Smithsonian en Panamá, donde estuve 2 años practicando el inglés, etcétera, etcétera, hasta que tuve la oportunidad para ir a hacer mi doctorado en Estados Unidos. En Estados Unidos trabajé con los fósiles del Canal de Panamá. Los fósiles del Canal de Panamá son muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos representan un montón de dinero que invirtió el gobierno panameño para ampliar el canal. Y debido a, digamos, hacia las condiciones algo complicadas del trópico, es muy difícil que uno pueda preservar esa información. Y a partir de eso empezamos como a colectar, simplemente colectábamos y poco a poco empezamos a describir las cosas. Obviamente les estoy hablando de 2007, 2006, ya han pasado casi 10 años, pero no importa, el trabajo es lento, pero vamos bien. Y la idea es hoy hablar un poquito de eso. Y ahora, ¿qué es lo más importante de mi historia como geólogo? Es, digámoslo así,
para todos y cada uno de nosotros que están ahí escuchando esto, simplemente no dejen de soñar. Yo hacía esto en mi infinito tiempo libre, dirá, em, pero no sé, de un momento a otro salió esa oportunidad, apliqué y me fue muy bien y a partir de eso obtuve mi maestría en geología, después obtuve mi doctorado y después apliqué aquí a ser profesor en la Universidad de UNAM. Aldo Fernando Sí. Rincón Burbano, ¿y cómo se relaciona? Porque hay una parte de su historia que es muy interesante y a todos los oyentes esto les va a encantar. ¿Cómo se relaciona el tema de la geología, de todo su trayecto, de toda su trayectoria profesional con la migración y evolución de los murciélagos? ¿En qué momento usted relaciona esto en su carrera? Bueno, volviendo nuevamente a la historia que te había comentado, nosotros cuando estábamos colectando, colectábamos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque teníamos afán, porque en el trópico la vegetación crece muy rápido, entonces lo que hacíamos era colectar, tamizábamos, tamizar es simplemente coger el sedimento y pasarlo por, digamos así, por mallas de diferentes diámetros y uno lo que va haciendo es apilando. A partir de eso encontramos algunos, digámoslo así, algunos murciélagos. Nos tomó muchísimo tiempo, pues porque, bueno, creo que lo puedes imaginar, son organismos muy pequeños, los cuales, digámoslo así, hay muy pocos, hay tres organismos descritos en ese artículo y obviamente son muy importantes. ¿Por qué? Porque si revisamos muy bien la distribución de esa familia o de, digamos así, de todos los quirópteros, son muy difíciles de encontrar, pero también tienen un montón de información. ¿A qué me refiero con la información? La información nos va a permitir a nosotros tratar de entender desde dónde y hacia dónde se movían los organismos. En pocas palabras, como los murciélagos son tan difíciles, hoy en día nosotros tenemos un muy buen, cómo decírtelo? Podríamos encontrar muy buenas fuentes de ADN y uno lo que hace es tratar de construir eso usando ADN, pero para el pasado es muy difícil. Y ahí es donde esta familia se convierte en una familia muy importante porque nos va a permitir a nosotros identificar qué pasó, cuándo pasó y más adelante trataremos de elaborar un poco al respecto. Cuando hablamos de estas familias de murciélagos, me imagino usted nos está hablando de los fósiles que encontraron y estamos hablando del murciélago nariz de hoja. Correcto, sí, señor. Sí, o sea, palabras más, palabras menos, uno lo que hace es como el registro fósil es tan, digamos así, tan incompleto, uno lo que hace es extraer todo el ADN de los, digamos así, de los murciélagos actuales. Después, digamos así, como si uno pudiera analizar cómo van migrando, uno puede establecer hipótesis de trabajo. Y a esas hipótesis de trabajo no hace lo que conocemos como un análisis total. Nosotros en este artículo no hicimos un análisis total porque teníamos muy poca muestra. Sin embargo, fuimos capaces de identificar características únicas de esa familia, de los, digamos así, de los filostómidos, lo que conocemos como los murciélagos nariz de hoja. ¿De dónde venía este murciélago, digamos, y que ustedes pudieron encontrar tres especies del mismo? Correcto, no, o sea, no son tres especies, sino tres especímenes, o sea, me refiero a fragmentos de una especie, los cuales agrupamos en una, pero lo importante de esta familia es que hay, digámoslo así, una gran polémica. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que llegaron con los roedores, con los, digámoslo así, con los chigüiros en algún momento desde África. Pero nuevamente, como son tan pequeños, si ustedes revisan la literatura se van a dar cuenta que el organismo más viejo que van a encontrar es técnicamente del Eoceno, pero de Sudamérica. Y obviamente, a medida que tratamos de nutrir, digámoslo así, estas ocurrencias, nos vamos a dar cuenta que no siempre se preserva. Y eso es importante porque cada vez que encontramos un murciélago fósil, podemos ponerlo en esa filogenia y mirar a ver qué pasa. Y por eso es que es importante este artículo que les acabo de mencionar. Profesor Aldo, y hablando de este tema tan interesante y sorprendente, ¿cuál es la edad estimada de estos fósiles y qué nos dicen sobre la evolución de estos murciélagos que usted acaba de mencionar? Es decir, ¿existen diferencias significativas entre los fósiles de murciélagos nariz de hoja y los murciélagos nariz de hoja de la actualidad? Sí y no. A ver, te explico, voy a tratar de no enredarme mucho, pero ¿qué es lo que ocurre? Como son tan difíciles de encontrar, uno nunca los encuentra completos. Uno encuentra, digámoslo así, dos, tres o cuatro dientes. Uno más o menos identifica cuáles son los dientes. En algunos casos encontramos una mandíbula con dos dientes y así sucesivamente. ¿Por qué
no podemos, digámoslo así, asociarlos directamente a los filostómenos porque no están completitos. Si estuvieran completitos, ya uno podría saber tanto el género como la especie, pero si fuimos capaces de identificar algunas propiedades, algunas morfologías, algunas formas de esos dientes que están presentes en otros grupos. Y técnicamente lo que hicimos fue redefinir ese grupo y más o menos es lo que estamos tratando de hacer. La vida no es un juego, pero está en juego si no cuidamos nuestro medio ambiente. Por la vida, juguemos en serio. Aldo, le quiero preguntar acerca de si se han encontrado fósiles de estos murciélagos en Argentina que daten de la misma época que los hallazgos en Panamá y en otros lugares, o esto nunca se da. A ver, te voy a explicar más o menos. A ver, es que en Argentina pues no es un problema, es una ventaja. En Argentina ya no tenemos el clima que tenemos acá. O sea, el clima panameño y el clima colombiano son completamente diferentes al clima argentino. En Argentina vamos a tener lo que conocemos como desiertos, lugares donde afloran muchas rocas. Aquí en Colombia no. Aquí cualquier, digamos así, tú tumbas un palito y a los 8 días ya eso está completamente vegetado. O sea, en pocas palabras, en Argentina hay muchos lugares para ir a buscar fósiles, mientras que en Colombia es muchísimo más difícil. Eso sería por un lado. Por otro lado, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos o inclusive en Argentina, la comunidad está acostumbrada a que los geólogos o los paleontólogos pueden ingresar al territorio. Aquí no. Aquí cuando uno va a, por ejemplo, si yo quiero ir a buscar un chigüiro o cualquier cosa de esas, si yo le pido permiso a la comunidad va a estar muy prevenida. ¿A qué me refiero como muy prevenida? Recordemos que estamos en un país que tiene una historia de violencia muy marcada. La gente, digámoslo así, digámoslo así, le han propuesto un montón de cosas que nunca cumplen, etcétera, etcétera. Entonces eso es como complicado. Y eso es lo que estamos haciendo con mi grupo. Yo tengo un grupito aquí chiquitico de semilleros. Lo que yo hago es, a ellos les doy como unas instrucciones, un proyecto online, y ellos van y lo primero que hacen es apropiación social. O sea, en pocas palabras, ellos van y le explican a la comunidad qué es lo que hacemos los geólogos, usamos a los niños, explicamos a los niños qué es lo que estamos haciendo. Los niños van y le cuentan a los papás de que nosotros somos muy buena gente y obviamente eso rompe esa barrera. Y a partir de ahí es donde empiezan a crecer, digamos así, los proyectos. Y eso es importantísimo, ¿por qué? Porque en Colombia es muy difícil acceder a los fósiles, pero aún más difícil es que la comunidad lo apoye a uno para que uno vaya y encuentre esas localidades. A través de la ciencia se pueden lograr muchas respuestas a las preguntas que constantemente nos estamos formulando. Usted decía, encontramos unos dientes de este murciélago, fósiles, que se han encontrado partes. ¿Qué significa para la ciencia encontrar estas partes y cómo hacen ustedes para saber que pertenece a un murciélago y que tiene 20.000 años de antigüedad? Pues bueno, esa pregunta es un poco compleja. ¿Por qué es compleja? Porque, digámoslo así, nosotros lo que hacemos es tratar de, primero necesitamos construir un lugar donde vivieran esos fósiles. En pocas palabras, nosotros vamos, empezamos a caminar, tratamos de encontrar rocas, esas rocas tratamos de ordenarlas usando lo que nosotros conocemos como la sucesión faunística, o sea, en pocas palabras, cómo los organismos se reproducen y tratamos de ordenarlo usando las famosas filogenias. Las filogenias son simplemente una hipótesis de cómo estarían relacionados. Y eso nos va a dar una edad, lo que conocemos nosotros como una edad relativa. O sea, en pocas palabras podemos saber qué es más viejo que o más joven que. Eso sería como la primera aproximación. Pero la segunda aproximación, que es la más importante, ocurre cuando uno encuentra algo muy relevante. En pocas palabras, si nos devolvemos un poco a la historia del Canal de Panamá, lo primero, que fue lo que yo trabajé, los ungulados, o sea, animalitos con pezuñas, ellos van a tener, casi todos van a tener un ancestro holoártico. Holoártico me refiero a del hemisferio norte. En pocas palabras, ya sea Norteamérica o ya sea Europa. Mientras que cuando miramos a los organismos, digamos así, las plantas, ellas ya tienen otra afinidad completamente diferente. Ellos ya tienen una afinidad, lo que nosotros conocemos como Gondwana. En pocas palabras, vienen del sur. O sea, en pocas palabras, esas familias están relacionadas con organismos del sur y en pocas palabras lo que tenemos en Panamá es como un desorden. ¿A qué me refiero con ese desorden?
Tengo organismos que vienen del norte, los ungulados, pero esos ungulados también están en la misma capa con algunos carnívoros que tienen correlaciones con Europa y están en la misma capa con nuestro amiguito, el primate. Ese primate tiene afinidades suramericanas. Y obviamente cuando tratamos de describir ese primate necesitábamos saber la edad. Y lo que hicimos fue datamos esa sección. ¿Qué me refiero con esa sección? Esa sección corresponde a sedimentos de una composición única, lo que nosotros conocemos como los basaltos. Esos basaltos van a tener cantidades muy pequeñas, pero la tienen de circones. Y esos circones son muy útiles para poder calcular la edad, lo que nosotros conocemos como una edad absoluta. O sea, en pocas palabras, podemos mirar usando el decaimiento radioactivo cuánto uranio se consume para producir tanto plomo y así sucesivamente. Y eso nos permite calibrar las edades. Y a partir de eso es que nosotros podemos ordenar las cosas. O sea, en pocas palabras, tenemos una fauna de 21 millones de años, que es lo que conocemos como la formación de las cascadas, y tenemos también una fauna de 18,5, que ya sería lo que conocemos como la formación cucaracha. Y lo que conocemos nosotros como la fauna de Panamá incluye estas dos localidades. Y nuestro amigo murciélago está presente en las dos. Profesor Aldo, ¿y qué tipo de información nos proporcionan los fósiles en cuanto a la dieta y el comportamiento de estos murciélagos nariz de hoja extintos? Y también podemos determinar a través de los fósiles cómo era el entorno en el que vivían estos murciélagos en el pasado. Correcto, sí, eso es importantísimo. ¿Porque es importantísimo? Como te he venido mencionando, nosotros estábamos describiendo ahí lo que íbamos encontrando, apareció, digamos así, el primate, pero si lo piensas bien, los primates son muy buenos dispersándose. O sea, en pocas palabras, como tú y yo nos vamos nadando de una isla a la otra, o sea, no tenemos una barrera física. ¿De acuerdo? Entonces uno podría argumentar que todo lo que estaba en Sudamérica estaba llegando a Centroamérica y así sucesivamente. Sin embargo, cuando hablamos de los murciélagos, o sea, en pocas palabras, los murciélagos ya no nadan, los murciélagos tienen que volar. Y eso es importante. Una barrera física de 200 kilómetros es casi imposible para un primate, para un miquito, digámoslo así. Pero es completamente posible para un murciélago. ¿Por qué? Porque volviendo nuevamente a la composición de las rocas que encontramos en Panamá, van a estar formadas por basaltos. Y los basaltos tienden a formar lo que nosotros conocemos como un arco de islas. Y ese arco de islas, ¿qué es un arco de islas? Es simplemente muchas islas que están conectadas a una cámara magmática y obviamente uno puede irse volando de isla en isla. Desafortunadamente, como les he venido mencionando, encontrar los murciélagos es extremadamente difícil. El que haya surgido el Istmo de Panamá, según la historia, y usted como geólogo pues ha sido muy estudioso también de este tema y más si estuvo en el Smithsonian de Panamá, se dice que las placas tectónicas que habitaban bajo estas aguas originaron la formación volcánica de diferentes islas que tras miles de años se cubrieron y rellenaron de sedimentos convirtiéndose en el mencionado istmo. Dicen los científicos que la formación del istmo de Panamá incidió en el clima y en las corrientes marinas. Es por tanto el acontecimiento geológico más importante de los últimos 60 millones de años, porque al impedir la fluctuación de ambos océanos, se modificaron sustancialmente las corrientes marinas, desviándose hacia el norte y originando el nacimiento de la corriente del Golfo, una masa de agua caliente procedente de México. Por tanto, las corrientes cálidas del Caribe se trasladaron hacia el norte, contribuyendo a que el clima europeo se volviera más cálido a su vez. El océano Atlántico aumentó su salinidad al no neutralizar su pH con el Pacífico. Y por último también se relaciona con la formación del Ártico y las posteriores eras glaciales. Todo una serie de cambios geológicos, morfológicos muy interesantes. Reflexionemos sobre esto. No, y muy importante para mí es, digámoslo así, como yo trabajo, como soy geólogo, a mí me interesa mucho este debate. Cuando hablamos de cuándo se levantó el Istmo de Panamá, usted va a encontrar varias opiniones. Va a encontrar, por ejemplo, la gente que trabaja con, digámoslo así, con modelos análogos o inclusive con modelos con granitos o con circones, ellos sugieren una edad aparentemente más vieja.
Cuando hablamos de aparentemente más viejas, más o menos entre 9 y 10 millones de años. Mientras que cuando usted va y revisa los fósiles, o sea, los fósiles que ya son, digamos así, evidencia contundente de que algo ocurrió, usted se va a dar cuenta que los fósiles muestran que eso ocurrió un poco después. Pero como los dos registros están sesgados, tanto el de los fósiles, porque no todo lo que uno encuentra fosiliza, como el de los circones, porque no es muy fácil de separar los circones, eso genera este debate. Y de ahí viene lo que mencionaba usted, los proxies. Los proxies son muy importantes. Los proxies son simplemente cosas que yo puedo medir, los cuales yo puedo, digamos así, puedo hacer un montón de mediciones. Y esos proxies muestran lo que menciona, simplemente que hay un cambio en la circulación, en pocas palabras, antes de que se levantara el Istmo de Panamá, todo lo que ocurrió en el Caribe estaba directamente relacionado con todo lo que ocurrió en el Pacífico. ¿Por qué? Porque eso estaba abierto. Cuando levantamos el Istmo de Panamá, vamos a generar una barrera geográfica. Y las dos poblaciones, tanto la del Caribe como la del Pacífico, van a empezar a desaparecer. Y nuestra idea es tratar de devolvernos en el tiempo, pues porque ya no podemos viajar en el tiempo, pero sí podemos ir a picar las rocas, tratar de entender cómo esos procesos geológicos afectaron la biodiversidad, porque eso es importantísimo. Mi trabajo de doctorado pues fue chévere, pero pues yo estaba aprendiendo, pero ya a medida que uno va, digámoslo así, va adquiriendo más experiencia, uno va entendiendo que en realidad lo que uno está haciendo es observando cómo era la fauna. Y en este momento lo que estamos haciendo, lo que hicimos con Gary y con Nicolás Chaplesky, es tratar de identificar qué información podemos extraer de eso. Obviamente tenemos que respetar nuestras observaciones. ¿A qué me refiero con respetar nuestras observaciones? Simplemente seguir el método científico. Si no seguimos el método científico, de pronto nos dan palo. ¿Por qué? Porque vamos a estar especulando. Y por eso es que es tan difícil publicar. Profesor Aldo, pues muy interesante es esto que usted nos está comentando y quisiera también preguntarle cuáles son esas implicaciones de los hallazgos de los fósiles de murciélagos nariz de hoja para la conservación y protección de las poblaciones actuales de estos mismos animales, por ejemplo. Muy buena pregunta. Excelente su pregunta. ¿Por qué? Porque si lo pensamos bien, los murciélagos han estado, digamos así, satanizados. O sea, en pocamente alguien dice, uy, que encontramos un vampiro. Entonces todo el mundo piensa que es algo como malo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y no, el entender las relaciones de estos grupos tan antiguos, o sea, estamos hablando de grupos que tienen orígenes hace 25, 23 millones de años, nos permite a nosotros tratar de entender, número uno, pues tratar de entender qué comían. Número dos, tratar de agruparlos. Y como son tan diversos, vamos a tener que enfrentarnos a lo que llamamos la convergencia. Y esa convergencia es tan debatida, o sea, cada autor tiene su propia interpretación, pero eso es lo que hace la ciencia súper importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agregamos un fósil, eso nos va a permitir a nosotros entender, número uno, cuándo apareció esa familia en el planeta, y número dos, tratar de diseñar las mejores herramientas o las mejores metodologías para cuidar eso para el futuro. Y los murciélagos definitivamente son unos seres muy pero muy especiales. Son nocturnos, se alimentan de insectos y pequeños animales y son los únicos mamíferos dotados con alas que son capaces de volar y cumplen muchas funciones en la naturaleza. Decíamos, controlan vectores, nos evitan muchas enfermedades, a lo contrario que se piensa que antes producen enfermedades. Y nosotros aquí en el programa Nuestro Oxígeno hemos invitado a muchos especialistas, a muchos biólogos que nos han explicado los beneficios de los murciélagos para el entorno, para la naturaleza. Y yo creo que vale la pena, Marianne, Juliet, dedicarle un poco de tiempo, porque hoy nos está hablando el profesor Aldo Rincón, el geólogo, el doctor, nos está hablando sobre lo que significa el murciélago a través de toda esta cantidad de años. Se marca una historia no solamente en los antepasados del murciélago, y también la relación que pueden tener también con las generaciones actuales. Y nosotros no podemos extinguir una especie como los murciélagos por satanizarlos o echarle la culpa prácticamente de algunas prácticas que
se han cometido o errores que cometemos los seres humanos y muchas veces se afecta a muchos seres de la naturaleza. Por lo tanto, mucho que reflexionar con respecto a este tema, Marian. Así es, Carlos Alberto, y vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.